En esta ocasión estaré hablando brevemente de este tema que es muy interesante para todos aquellos que disfrutamos de los cómics, independientemente si los dibujamos, consumimos, compramos o intercambiamos. Creo que es importante conocer la historia del cómic porque así podemos valorarlo mejor, sobre todo en su forma artística y como medio de expresión. Comenzaré aclarando que para este primer video tomé como referencia el libro Para entender los cómics de Scott McCloud y pues solo hablaré digamos lo que históricamente podría considerarse como cómic. Así pues, debemos partir de lo que mencionaba en un video anterior, donde definía el cómic como una secuencia de imágenes que nos cuentan una historia. Entonces podemos citar el principio de la historia del cómic en el principio de la historia del arte, o mejor dicho, en la prehistoria. Aquí tienes un ejemplo de una pintura rupestre. Lo podemos ver como un conjunto de imágenes, o en este caso de dibujos, pero que si podemos poner atención podemos encontrar una secuencia y seguir la historia que nos están contando. En este caso podemos ver que el movimiento lo dan lo que vendrían siendo estos como ciervos o venados corriendo hacia la izquierda, pero también el movimiento nos lo da este como digamos círculo de personas con sus arcos que se ve que están disparando sus flechas precisamente hacia estos ciervos para cazarlos. Entonces se verá como algo muy simple, esto lo podremos considerar como una viñeta, pero sin embargo nos cuenta la historia de que primero los ciervos corren y se encuentran con las personas que les disparan flechas. Se cree que estas pinturas que estaban en las cuevas contaban no solo la vida cotidiana de las personas, sino también ritos y leyendas que pasarían de generación en generación. Pero con los egipcios podemos notar mejor las secuencias de imágenes que nos cuentan una historia, solo que en este caso saldrían en zigzag y hacia arriba como en este ejemplo. Aquí podemos ver toda la pintura mural que cubre la pared de una tumba, y a pesar de que parezcan pues sí dibujos digamos sin orden, recuerden que tenemos que leerlos de aquí hacia acá, haciendo como una S o un zigzag. Por ejemplo, podemos tomar este punto de inicio donde vemos aquí a los trabajadores pues cortando lo que es el trigo, y podemos suponer que entonces hasta aquí empieza la secuencia, luego sería la segunda, la tercera, la cuarta y va hacia arriba. Entonces esto pasó primero, cortar, lo segundo fue pues transportarlo en lo que son canastas, en varias, supongo que varios viajes, primero uno, después dos. Aquí podemos ver dos personas descansando. Y después de que lo cargaron, pues aquí ya lo ponen como en montañas grandes mientras lo, digamos, separan. Luego aquí hacen que estos, pues sí, bueyes pasan por encima de lo que es para que se separe el grano, y aquí ya nada más lo están como acomodando, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que este es el personaje principal, sobre todo por este como marco que tiene. Y si se dan cuenta, a lo mejor podemos decir son puras imágenes sin texto, sin nos dice nada, pero ya con la sola secuencia podemos entender que esa era la rutina de trabajo. Primero se hacía esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y obviamente supongo yo que aquí una parte se lo presentaban al personaje importante, que en este caso vendría siendo como el patrón de todos ellos, ¿no? Y aquí, en esta partecita que está dentro del círculo, este es como el texto. Obviamente los jeroglíficos nosotros los vemos como otros dibujitos, pero realmente esto es como el texto. Entonces aquí probablemente el jefe o el patrón de todos ellos lo que a lo mejor estaba haciendo era como dar una indicación, ¿no? Entonces primero se hacía esto, todo el proceso, y ya después le dan indicación. Y después de esto pues seguía lo demás.
Aquí podemos seguir viendo que hacía todo esto y luego de que eran todas estas actividades se hacían todas estas. Aquí podemos ver más personajes, que creo que aquí son familias con hijos, o podríamos tomarlo como personas que están en el fondo, pero son más chiquitas. Igual aquí tiene otra intervención de la misma persona, obviamente diciendo ya más cosas que están representadas con los jeroglíficos, y aquí termina como la secuencia de toda esa acción. Entonces probablemente aquí querían representar como pues sí, un día en la vida cotidiana de estas personas, siendo el personaje principal, por eso es tan grande. Pero si nosotros lo pudiéramos leer como en formato, digamos, horizontal, así como lo hacemos en Webtoon, pero yendo siempre de manera horizontal, podríamos leer esto en secuencia. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el siguiente, y así que sigue. Entonces, se dan cuenta, esto se acerca a lo que podemos ver como un cómic. Siguiendo un poco más adelante en el tiempo, podemos encontrar lo mismo, lo que es una secuencia de imágenes que nos cuentan esta historia en este ejemplo de tapiz de la Edad Media, mismo que se hacía con un sentido de lectura, en este caso de izquierda a derecha, y aunque no tenía en sí como divisiones, lo que conoceríamos nosotros como las viñetas, igual se podía entender que pasaba primero, que después y que al final. Cabe recalcar que esta es una sola pieza, o sea, es una pieza de tela larguísima, 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 que cuenta una historia, bueno, de la conquista de los normandos a los sajones. Básicamente nos cuenta una historia de la Edad Media, un rey le pide la encomienda a alguien. Aquí vemos que hacen como una comida, una escena de caza. Aquí están en el castillo como celebrando que se van a ir a ese lugar. Aquí podemos ver cómo se van en sus, pues sí, naves, cruzan lo que es el mar, y al momento de llegar, pues aquí ya los estaban esperando. A este personaje, que digamos que es el principal, lo arrestan y lo llevan ante esta persona, que es como una figura de autoridad. Si se dan cuenta, por ejemplo, la secuencia, podemos entender bien que empieza aquí. Incluso también tiene unos textos que vendría siendo algo así como los carteles de explicación que luego solemos encontrar en los cómics, ¿no? Como que te presentan, tú ves la historia, pero también te acompaña el texto. Este también es considerado como uno de los primeros cómics, ya que se puede entender bastante bien la historia con secuencia. Y aparte tienen los textos. Entonces, si nosotros pudiéramos leerlo todo, entenderíamos toda esa historia. Y bueno, las divisiones como tal no son líneas rectas. En este caso, por ejemplo, de esta escena a esta otra, lo divide este árbol. Entonces, aquí termina esta escena donde lo llevan ante este personaje importante, porque está sentado como en, digamos, un trono, que no es un trono en sí, pero un asiento importante. Y aquí como árbol está haciendo la división para adentrarnos en la siguiente escena. Aquí sería otra división y aquí empezaría otra escena. Aquí sería también una división y aquí sería otra escena. Si se dan cuenta, los mismos dibujos son la división, pero podemos entender como ese sentido de tiempo. Además de que también el texto de aquí arriba nos explica un poco las escenas que pasan. Por ejemplo, aquí el encuentro entre los dos personajes principales. Estos de un lado y estos del otro. Como ejemplo más local, tenemos los códices, los cuales también podemos definir como una secuencia de imágenes que cuentan una historia. Esos también tienen texto, que al igual que los jeroglíficos, pues es más como pictórico. Y pues estos presentan divisiones. Los códices por lo general eran hechos en piel de venado tratada para que se pudiera pintar sobre ella, y sobre todo cosida para que pudiera plegarse y desplegarse, acercándose más a lo que podemos encontrar hoy en día a un libro. También se hacían con papel amate, entonces por eso también podemos considerarlos como un antecedente casi directo de lo que es un cómic. O sea, si ustedes lo pueden abrir así de acordeón o lo pueden abrir hoja por hoja como si fuera un libro. Bueno, viendo este ejemplo ya más como lo que vendría siendo una hoja, podemos ver que tiene divisiones
que son estas líneas en color rojo. Entonces, esta sería como una viñeta, esta sería como otra, esta sería otra, y así todo lo que está entre las líneas rojas lo podríamos contar como una viñeta. Entonces, aquí el sentido de lectura es de derecha a izquierda y hace como esta S, así. De aquí para acá. Aquí lo primero que hacen es contarnos lo que es el sitio, que está representado como esta casita, y el año, que está representado por este símbolo, y el día. Entonces aquí ponían los números, eran las bolitas, y aquí era como el símbolo. En este caso dice año 6 pedernal, día del águila, y ponen la cabecita del águila. Muy parecido a lo que veíamos con los egipcios. Ellos también tenían como que esta manera de explicar las cosas, es decir, de representar sus textos mediante imágenes. Entonces aquí lo que podemos ver es que ya una vez que establecimos el tiempo y el lugar, podemos ver después lo que es los personajes principales. En este caso, por la manera en la que están ataviados y donde están, en este caso sentados, podemos decir que ellos son los personajes importantes, que son como los gobernantes, ¿no? Y aquí estos pequeños dibujitos al lado de ellos indican sus nombres, y aquí abajo pues se indica como que el año y el día. Entonces en tal año tal día de tal año, estas dos personas, en este caso estos dos personajes importantes tuvieron a este personaje que sería como su hijo. Y entonces en la siguiente secuencia cuentan también lo que es los nombres de sus hermanos. Acá también muestran otra persona de rango importante porque también está sentado, lo que vendría siendo que es la como segunda esposa de este personaje, del señor 5 Cocodrilo, y estos son sus hijos. Entonces, al momento de que, digamos, las personas que sabían leer estos códices abrían como esta página, podían leer todo eso nada más viendo pues los dibujos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros lo vemos como un dibujito, pero es el texto, entonces ellos leían al mismo tiempo la imagen y los textos, y entonces siguiendo la secuencia podían empezar a contar la historia. Entonces la historia, digamos parte de la historia de lo que es este códice, empieza contándonos el lugar y la genealogía del personaje principal de la historia, que en este caso es el de aquí, el señor 8 Venado. Entonces ese código trata más que nada la historia de este personaje, y pues digamos que empieza su historia contándonos como su genealogía. Y parte de estos personajes que están aquí también son importantes para el desarrollo de lo que viene siendo la historia. Como hemos visto, con esta definición de cómic podemos encontrar muchos ejemplos en la antigüedad, lo que nos hace decir que la historia del cómic también es la historia de la humanidad, ya que existen historias muy antiguas que se han contado a través de las imágenes y que incluso hoy, miles de años después, se pueden conocer. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Habías visto alguno de estos ejemplos en tus libros de historia? ¿Alguna vez has estudiado historia del arte? No olvides decírmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.